que Liber, él decía que su nombre significaba libertad, pero hay otro significado también del nombre de Liber, que es en realidad libro. Entonces, creo que las dos cosas le caen muy bien a Liber. Él era un libro de la vida, un libro abierto para quien lo quisiera leer, quien quisiera escucharlo. Liber no quería que todos fuéramos anarquistas o libertarios, ¿no? En ningún momento imponía sus cosas, pero su ejemplo de vida era tan importante que nos hacía acercarnos a lo que es el concepto de ser libertario. Yo lo he conocido a Liber a través de las cosas que él publicaba y luego lo buscaba yo y hacíamos citas y generalmente iba a buscarlo a su casa, a Cochabamba, donde él tenía una enorme biblioteca de aproximadamente unos 5.000 ejemplares, una biblioteca especializada de teatro. Y cada vez que teníamos la oportunidad de reunirnos y conversar, pues sí, nuestras conversaciones eran sobre el teatro, sobre qué debía hacerse, de hacer como una especie de formar gente y hacer sobre todo un teatro como de protesta, un teatro político, un teatro comprometido con los sectores populares de la sociedad, así lo llamaba. Y el teatro nunca fue una actividad de lucro, sino más bien muy humanista, muy de perfeccionamiento del ser humano, de solidaridad del ser humano. Con Liber estuvimos en el exilio en Francia, ¿no? Porque él salió exiliado, primero creo que se salió al Perú, pero después acabó en Francia, entonces nos veíamos mucho, ¿no? Él tenía una red de solidaridad muy grande y le prestaron un departamento en el barrio Latino, que era el barrio más bonito de París en ese momento. Teníamos otra amiga anarquista muy buena, Desiree Lieven, que era amiga también de Liber, que vivía cerca. Y este personaje es extraordinario. Y quiero decir dos palabras sobre Desiree, porque esta gente, Liber, Desiree, son los que me han dado a mí la noción de lo que es ser anarquista y lo que es ser libertario. Él lo que quería era hacer obra desde su espacio, ¿no? Y creo que él pensaba que si cada uno de nosotros hiciera algo desde su espacio, ¿no?, las cosas estarían mejor, sin esperar que las haga el Estado, sin esperar que las hagan las instituciones, ¿no? Si cada uno obra, ¿no? Entonces por eso él hacía obras de teatro, hacía la revista, tenía este plan hermoso, que escribió un libro muy largo sobre la educación de los niños a través del arte, ¿no? O sea, tenía muchas cosas escritas que nunca se publicaron, pero que apuntaban en esa dirección. Para él los niños eran fundamentales, ¿no? Y la educación por el arte, para él era uno de los caminos por los que se podía tener un cambio generacional, ¿no? Es decir, en lugar de esa educación que Freire llamó bancaria, ¿no?, de ponerles información a los chicos, que aprendan a sumar, a restar, a esto y lo otro. Como recipientes, ¿no? Exacto. Entonces él decía, no, hay que educarlos a través del arte. El arte es la mejor manera de que los chicos, de que la generación de los jóvenes cambie. Liber era un hombre muy culto, era un hombre sabio también con los años, era un hombre bueno, era un hombre con mucho conocimiento sobre la actividad teatral, y nada de eso se quedaba en él, siempre compartía. Recuerdo siempre la frase el estribillo de una canción
que quién sabe es de algún poeta famoso, pero yo solo recuerdo la frase que dice que el conocimiento que se guarda se pudre. Yo creo que eso es algo que interpreta, refleja a Liber Forti. Yo diría que el conocimiento, la sabiduría que llegó a tener en su vida, quería siempre compartirlo, porque creo que él tenía la necesidad de hacerlo, pero en esa necesidad iba como que el sentido de su existencia también, o sea, compartir, enseñar, divulgar todo lo que lo referido al teatro, por ejemplo. Como ese es el vínculo más fuerte que yo tuve con él, puedo dar testimonio de que así fue. Desde el primer momento que lo conocí, él me enseñó cosas del teatro y con el tiempo, pues yo he visto que su vida era un permanente dar. La gran ventaja de personajes como Liber es que escuchándolos uno aprende mucho, pero uno no aprende solamente información, no aprende solamente hechos, ¿verdad? Uno aprende valores, porque en lo que habla uno está viendo cómo es la persona, ¿no? Cuáles son sus valores, y eso es lo que uno absorbe, lo que uno aprende más, y es lo que me dejó Liber en realidad, ¿no? Y todo lo que decía obviamente era interesante, su generosidad era eso, era él mismo, es decir, darse él era su acto más generoso.